Se cree que hace más de 5.000 años los egipcios construyeron diferentes tipos de embarcaciones para navegar por el Nilo. Posteriormente, fenicios, griegos y romanos también se lanzaron a la conquista de las aguas del Mediterráneo. Sin lugar a dudas, el espíritu de exploración viene impreso en el ADN de cada ser humano. Posiblemente cada cultura de nuestro planeta ha navegado por las aguas, sea de ríos, lagos o mares, y en una menor o mayor escala han construido embarcaciones para propósitos comerciales y de transporte de pasajeros. Y si retrocedemos un poco más en el tiempo, para la conquista y exploración de nuevos territorios. Circunnavegar las aguas de la Tierra ocasionó un impacto y crecimiento en muchas civilizaciones antiguas. Gracias a ello, grandes porciones de territorios se anexaban a reinados, que tenían su centro neurálgico a miles de kilómetros. Los mares embravecidos, olas gigantescas y condiciones extremas para la navegación eran parte de las penurias de los antiguos navegantes. Esto no fue un impedimento para esos exploradores. Su espíritu aventurero comandaba la búsqueda de su propio destino. Al día de hoy, cientos de miles de embarcaciones de menor o mayor calado se mueven por nuestros océanos. La industria de la navegación mueve cientos de millones de dólares cada día, con propósitos tan diversos como el transporte de mercancías, alimentos, combustibles fósiles refinados. Estos son algunos de los usos más comunes para los cuales se adapta un navío. Pero hay una rama de esta industria dedicada al transporte de personas, ya sea para el traslado de una región a otra o con fines de entretenimiento y turismo. La modernidad y el poder surcar los cielos del planeta han venido a cambiar la forma de recorrer grandes distancias, pero esto no siempre fue así. El primer vuelo transatlántico con pasajeros se hizo entre la ciudad de New York, en Estados Unidos, y la ciudad de Marsella, en Francia. Esto a mediados de 1939. Antes de ello, la única manera de cruzar el Atlántico y conectar Europa con América era en barco. A partir de 1818, la naviera Black Ball Line ofreció el primer servicio regular de pasajeros de Reino Unido a Estados Unidos, en barcos propulsados por vapor. Para esta época, los barcos transatlánticos podían tardar incluso meses en cruzar de Europa a América. A medida que creció la demanda y la tecnología, la carrera por llegar en un menor tiempo de puerto a puerto se hizo más feroz entre las empresas navieras de la época. Casi un siglo después, el viaje de Europa a América se había reducido de meses a días. Fundada en 1845, la compañía naviera británica White Star Line, dedicada al transporte de carga y pasajeros, se postula como un gigante de la industria. Para 1900, la demanda de buques de pasajeros había aumentado notablemente. Los planes de White Star Line era acortar el tiempo de viaje entre continente y continente y además transportar el mayor número de inmigrantes europeos a Estados Unidos. Recuerde que para esta época el éxodo migratorio de Europa a América fue masivo. En 1911, la White Star Line lanza una flota de 3 nuevos transatlánticos de pasajeros, conocidos como la clase Olympic. Este trío de colosos marítimos estaba compuesto por el HMHS Britannic, el RMS Olympic y el RMS Titanic. Espere un momento, ¿le es familiar este último nombre? ¿Qué tal si me acompaña a un nuevo viaje
hacia el año de 1912. Por favor, tome una maleta. Le aconsejo llevar ropa para algunos días. Su identificación personal y las ganas de navegar por el Atlántico también deben ir dentro de su equipaje. Partiremos del puerto de Southampton, en Inglaterra, en el RMS Titanic. Los boletos están pagados, así que tranquilícese por favor. Elegí la primera clase para su comodidad. Instalaciones deportivas, gimnasio y piscinas son algunos de los beneficios que obtendrá en este paquete. Además de disfrutar de un menú exquisito, con diferentes tipos de carnes, pescado, vegetales. Y qué decir de los postres, no querrá bajar nunca de este barco. Todo está listo. El barco está atracado justo a orillas del puerto. Zarpará en un par de horas. Vea qué majestuoso es. Es enorme. Esas 4 chimeneas gigantes y sus 269 metros de punta a punta serán un gran reto por delante. Posiblemente el opulento camarote de lujo que le ha sido asignado quede en un extremo del barco, así que deberá caminar un poco para llegar a la biblioteca o los restaurantes de lujo que están al otro extremo de este majestuoso transatlántico. Adentrémonos en este nuevo viaje al universo de lo desconocido. El único vehículo que necesita es su imaginación. Naveguemos esta vez sobre las olas del océano Atlántico. Le advierto, el mar podría estar embravecido y sus gélidas aguas podrían esconder uno que otro iceberg. Comenzamos. La popularidad de transportarse de Europa a Estados Unidos y de Estados Unidos a Europa se había disparado. Cientos de personas persiguiendo un boleto de ida o regreso para abordar un barco que los llevase de puerto a puerto. La comunicación entre el viejo continente y América era vital. Eran cientos los pasajeros. Los grandes barcos de casco de acero e impulsados a vapor se habían adueñado del mercado. Este medio tomó aún más popularidad porque eran los barcos del correo, especialmente los barcos cuyo nombre iniciara con RMS, barco de correo real o Royal Mail Ship. Estos barcos llevaban además del correo cargas delicadas y pasajeros. Sin dudarlo, eran muy confiables. Su robustez estructural resistía de mejor manera las inclemencias del mar, así que eran mucho más seguros y proporcionaban cierta confiabilidad a sus tripulantes. Los barcos de correo eran un gran negocio para las navieras. Sus ganancias se multiplicaban, ya que no solo podían llevar grandes cargas, sino también el correo y cientos de personas. Esto a su vez permitió que la tercera clase, por ejemplo, tuviese más acceso a la compra de boletos. Ellos eran la mayoría. Así que esto permitía un negocio muy lucrativo para las navieras. La White Star se enfocó en el volumen de su carga y la cantidad de pasaje. Entre más accesible era el boleto para los más desfavorecidos, y si usted suma esto el agregar lujo extremo a la clase alta que pagaba sin ningún problema y con gusto su boleto, tiene un gran imperio naviero en sus manos. White Star también era una empresa confiable, con salidas frecuentes entre puerto y puerto. Eran 3 buques insignia los que la White Star había mandado a construir para este fin: el Britannic, el Olympic y el Titanic. Estos 3 colosos con cascos de acero macizo podrían suplir la demanda y tener salidas una vez por semana. Con velocidades de entre 25 a 30 nudos, el viaje por todo el Atlántico tomaba unos 7 días. Claro, comprendo que le puede parecer una eternidad, pero para la época era toda una hazaña lograrlo en tan poco tiempo. El trío de transatlánticos eran enormes, los más grandes de su época.
originalmente diseñados con capacidades para unas 40.000 a 46.000 toneladas. Sin duda eran descomunales. 28 metros de ancho, 269 metros de largo, y bajo el agua la friolera de un calado de unos 19 metros. Uno de estos barcos podría transportar unas 3.000 a 3.200 personas sin problema. El diseño de los buques se encomienda a The Harland Wolff, una gran naviera cuyos astilleros se encontraban en Irlanda. El señor Andrews, un ingeniero naval, estaba a cargo del diseño y construcción de los 3 barcos gemelos. Pero había cosas muy especiales en el diseño que diferenciaban a estos barcos de los demás. Desde luego, su gran calado, rapidez y por sobre todo un aspecto muy importante, como premisa principal, la seguridad, ya que eran barcos de correo. Se incorporaron grandes avances en temas de seguridad naval, como por ejemplo el doble casco en el fondo del barco, lo cual mejoraba la robustez al momento de un impacto o rozamiento en un arrecife, o también al momento de un accidente con otro barco. La compañía aseguradora Lloyd's había determinado que estadísticamente la mayoría de los accidentes ocurrían llegando a tierra, fuese por el impacto con las rocas, por encallamiento al estar a menor profundidad cerca del puerto y desde luego el choque con otro barco. De allí a darle la importancia a incorporar el doble casco en los 3 barcos. Eso lógicamente era una mayor defensa, ya que al momento de un impacto solo el casco exterior sufriría daños, mas no así el casco interior, que a su vez impediría una posible inundación y hundimiento del barco. A su vez, también el diseñador hizo dividir estos barcos en numerosas secciones o compartimientos, 16 para ser exactos. A ellos se les denomina en un término naval como compartimientos estancos. Su función era simple, pero eficaz. Si otro barco embestía por el costado, los compartimientos se podían sellar de manera mecánica, y solamente el compartimiento que recibió el impacto se inundaría. Esto se hacía desde la cabina de mando por un oficial a cargo, que tiraba de una palanca u oprimía un botón, lo cual a su vez hacía bajar unas puertas metálicas que rápidamente aislaban y sellaban cada compartimiento estanco, evitando así el paso de agua o en caso de incendio controlarlo solo en el punto o compartimiento donde sucediese. En realidad era muy seguro e innovador para su época. Otro aspecto importante al que se le dio prioridad a esos 3 gigantes eran los botes salvavidas. La normatividad para la época deja mucho que desear en ese sentido, pero los botes salvavidas de los 3 gemelos superarían por mucho las expectativas de seguridad, aunque solo tuvieran la capacidad para salvaguardar al 30 o 40% de los pasajeros. Pero bien, sé que usted se preguntará, ¿cómo solo el 30% de las personas se salvaría en caso de un naufragio? ¿Qué pasaría con el resto, que son la mayoría en realidad? Deje que le explique, por favor. El diseño de estas medidas de seguridad en caso de un accidente naval estaban regidos por normativas que tomaban como referencia las estadísticas, y como estas decían que los accidentes o el mayor número de ellos ocurrían cerca de la tierra o próximos a los muelles de desembarco, es por esta razón que no había la necesidad de construir tantos botes salvavidas, ya que en caso de un accidente los protocolos de seguridad se activarían, desencadenando una pronta respuesta de embarcaciones de rescate y naves que estuvieran próximas al barco accidentado. Además, los botes salvavidas, ya siendo utilizados por los cientos de náufragos, podrían ir a puerto a desembarcar a los sobrevivientes y regresar para seguir con el rescate. Todos a bordo. El 1 de septiembre de 1985, una expedición conjunta entre Estados Unidos y Francia encontró los restos del Titanic, que alguna vez fue el barco de pasajeros más grande del mundo. El hallazgo en el norte del Océano Atlántico despertó el interés inmediato de todo el mundo. Southampton,
10 de abril de 1912. Aquella mañana, cientos de gaviotas sobrevolaban en círculos el gran muelle de Southampton, ubicado a unos 120 kilómetros de Londres. No es una mañana de rutina, no es una mañana más. El susurro de la brisa marina y el estruendo de las olas rompiendo en el muelle, al parecer son el canto de bienvenida que el océano le brinda a un nuevo gigante que surcará sus aguas. Aquel chico nuevo se llama Titanic y ese día haría su viaje inaugural. Con capacidad para unas 3.200 personas, este día de su anunciado debut no estará a su máxima capacidad. Unas 2.000 personas nada más abordarían ese día. Grandes anuncios promocionando el viaje del RMS Titanic de Inglaterra a Nueva York ocuparon muchos días las páginas de los periódicos europeos. Pero ocurría algo muy extraño. La White Star comenzó a notar que, a pesar de que se había hecho una gran propaganda para el viaje inaugural, la venta de los boletos no iba tan bien. No era lo que ellos esperaban en realidad. Hay algunos factores externos que lo estaban provocando. Justo en esas semanas anteriores al viaje inaugural del Titanic, una gran huelga de carboneros deja desabastecidos a varios puertos ingleses, evitando que varios barcos naveguen y se queden anclados en el puerto. Así que mucha gente cree que el Titanic no zarpará y que no cumplirá el tiempo establecido para hacerlo, y por eso deciden no comprar los boletos. Para los dueños del Titanic es vital que su barco se mueva, porque debe cumplir con los horarios establecidos, claro, de un viaje por semana. Desde luego está el tema económico. Si el barco no se mueve, números rojos comenzarán adornando los libros contables de la White Star. Pero hay algo aún más extraño. En el ambiente, los susurros en bares, comercios, tiendas y hoteles de toda Inglaterra son de preocupación y asombro. La gente piensa que el Titanic es demasiado grande. Sí, como lo escucha. El barco les parece demasiado grande. Y esto sin duda asusta a los posibles pasajeros. Ellos creen que no logrará cruzar el Atlántico. Y al verlo amarrado e imponente en el puerto, causa aún más asombro. Entre algunos otros temor. Y entre muchos más algunas oraciones de angustia pidiendo por los que abordarán al gigante en su viaje a Nueva York. A pesar de todos los inconvenientes, los puentes de ingreso se retiran. Los grandes motores a vapor rugen y los cientos de personas en el puerto de Southampton comienzan a observar cómo aquella inmensa mole de acero comienza a moverse. Lentamente lo hace. Es una danza majestuosa a través del mar. Las personas en los pasillos del Titanic se aglutinan para observar por última vez a sus familiares en el puerto. Lágrimas, suspiros y pañuelos blancos agitándose en el barco y en el muelle son parte de aquella escena. Sin duda, el puerto de Southampton nunca olvidará ese día. En total, lleva 337 pasajeros de primera clase, 285 de segunda clase y 721 personas de tercera clase, lo que significa un poco más de la mitad de la capacidad del barco. Sin duda, habría mucho espacio en él para todos. Algunos periódicos y afiches dentro del barco se han puesto a la vista de los pasajeros. Muchos de ellos leen los encabezados en momentos de ocio. Estos encabezados dicen que este barco es prácticamente insumergible y que es tan innovador y seguro que es una pieza única de la ingeniería naval. Pero hay un recorte en particular que causaría escalofríos
tanto en los lectores del barco como en los lectores que leían los mismos periódicos en tierra. Ni Dios lo hunde. Muchas señales de la cruz serían la respuesta de los lectores a este comentario de prensa. Todos pensaron que se jugaba con el destino y que se estaba retando a quien los debía proteger y cuidar. Escalofriante, ¿no le parece? Los silbatos estruendosos del Titanic se escuchaban a kilómetros. Todavía a la distancia se observaba la pirotecnia lanzada en su honor. El objetivo y primera escala sería en Normandía, para cargar algunas cosas más. Cajas con mercancías, algunos vinos propios de la zona para el deleite de los pasajeros de primera clase, y alguno que otro pasajero que había comprado su boleto para abordar en ese puerto. Luego de allí navegar un poco más por la parte baja de Irlanda, llegar a Queenstown, bajar algunas personas más, subir algunos cientos de toneladas más de mercancía, correo y provisiones. De manera oficial, el Titanic inicia su viaje en mar abierto el 12 de abril de 1912, como estaba previsto. Los remolcadores que acompañaban el barco desde y hasta el límite del puerto se veían diminutos. Las personas en tierra no salían de su asombro en realidad. A bordo, el vino, el té y los deliciosos bocadillos solo hacían más placentero el suave desplazamiento del barco. La atención de primera a sus pasajeros era notable. Hay que decir que incluso la tercera clase en esta nueva versión de buques de correo tenía ciertos privilegios. Un menú especial de comida, amplios camarotes, vistas al mar, en espacios abiertos donde podían tomar el sol. Sin duda, el Titanic era muy innovador. Hay un dato poco conocido acerca de los primeros 2 o 3 días de viaje del Titanic. Desde el 10 de abril, un incendio ardía en uno de los compartimientos de carbón del barco. Desde luego, el capitán estaba al tanto, y aún así decidió partir. Pero, permítame explicarle. Un mecanismo muy peculiar y por demás pintoresco dio luz verde para no atrasar el viaje de salida. En todos y cada uno de los compartimientos estancos, salas de almacenaje de carbón y mercancías, había unas boquillas que conectaban pequeños tubos que viajaban desde esos compartimientos por cientos de metros hasta el puente de mando del barco. Un oficial especializado ponía directamente su nariz, sí, aunque le parezca algo extraño. Él ponía su nariz en la desembocadura de los pequeños tubos, allá en una esquina apartada del puente de mando. Este a su vez informaba a un superior que tomaba nota de lo que este oficial le comentaba, si sentía algún olor extraño a humo. En realidad era algo muy rudimentario, pero eficaz. El superior a su vez informaba al capitán. Al tercer día, el fuego en el compartimiento de carbón había sido extinguido y el viaje podía continuar sin ningún problema. A bordo, el capitán Edward John Smith era el hombre más condecorado y capacitado y de más experiencia en la White Star. 35 años de trabajo intachable eran su carta de presentación. Junto a sus técnicos, oficiales e incluso el ingeniero Andrews revisaban cada detalle minuciosamente. Todo estaba en orden. A la hora del almuerzo, el capitán se sienta con los pasajeros de primera clase. Ellos están asombrados. El gigante es majestuoso. Prácticamente no se mueve y no se sienten ningún tipo de vibraciones en él. Así que esto los tiene maravillados. La velocidad promedio era de unos 20 nudos.
La bitácora del capitán decía que viajarían hacia el norte y después hacia el oeste, haciendo una especie de arco, saliendo de aguas irlandesas para después llegar a Nueva York. En algún punto de la mañana del día 13 llegaron reportes sobre la formación de bancos de hielo en la trayectoria que seguiría el Titanic. Al analizar la situación, el experimentado capitán Smith decide reducir un poco la curvatura e ir más al sur. Esto causará una leve demora, pero se compensará después, ya que no hay ningún aviso de tormentas, y al cruzar estas formaciones de hielo acelerarán sin problemas. Se recibe un nuevo informe. Nuevamente bancos de hielo estarán en la ruta del Titanic, pero esta vez se agrega la palabra hielo negro, es decir, el hielo formado recientemente. Este no presenta la tonalidad blanca común de un témpano de hielo todavía, y a la distancia es imperceptible al ojo humano, porque su coloración es todavía muy oscura, como el agua de mar. Así que esto hacía más difícil que fuera detectado incluso por los vigías. La comunicación con otros barcos era vital. Los reportes indican que un barco se ha topado con formaciones de témpanos de gran tamaño. La respuesta del capitán Smith es nuevamente cambiar de rumbo, esta vez un poco más al sur. Su deseo es llevar al Titanic a una zona más segura, contrario a lo que se cree y a los rumores posteriores al hundimiento. En realidad, el capitán Smith sabía que un témpano de hielo no era muy peligroso. Solamente había 2 incidentes de barcos y eran casos aislados. Así que ahora más que nunca el doble casco del Titanic era el actor principal y generaba, claro, esa sensación de seguridad. En realidad, el RMS Titanic era un gran barco, muy bien diseñado, robusto e innovador. Así que durante el día 13 siguió navegando sin bajar ni subir su velocidad. Todo marchaba relativamente bien. Para esa misma noche del 13 se percatan de un problema. Los binoculares que serían utilizados por los vigías, sí, esos vigías que se ubican frente al barco en una gran torreta, no están. Se asigna un par de oficiales para que los busquen, pero sencillamente no están. La última vez que los vieron fue en Cherburgo, Normandía, pero nadie los volvió a ver y nadie había informado de ello. Pero ahora, justo cuando los nervios afloran y la presión del momento en el que saben de la formación de hielo, todos corren desesperados por encontrarlos. Hay una situación particular. No hay prismáticos de repuesto. Y es que en realidad no son cualquier tipo de binoculares. Sus lentes especiales los hacen distintos y muy costosos. Así que deciden que al llegar a Nueva York pedirán unos nuevos. Mientras tanto, los 2 vigías ubicados en una canastilla sostenida por un gran mástil al frente del barco siguen observando el panorama y dando información al puente de comando. El sol saliendo por el horizonte en el mar anuncia la llegada del día 14 de abril de 1912. Muchos asisten a los restaurantes para su desayuno. Una taza de té por aquí, pan francés por allá. Claro, los más afortunados y ricos pueden comer en su suite. Meseros llevan manjares a estas habitaciones de primera clase. También hay un oficio religioso programado a las 8 de la mañana. Luego de ello se tiene previsto un simulacro para mostrar el uso de los botes salvavidas y la forma correcta de utilizar los chalecos que mantendrían a flote a los pasajeros en caso de caer al agua. Claro, no falta aquel adinerado y soberbio que dijo que a este barco nada lo podía hundir. Este murmullo se propagó por allí como algún cuchicheo, así que el capitán Smith escucha este lamento de algunas personas y decide cancelar el simulacro. Pero en realidad hay otra situación por lo que lo hace. Él lo cree inoportuno y es porque la temperatura ha bajado mucho y al estar en la cubierta podría ser peligroso para los niños. Podrían resbalar,
La gente mayor también podría sentir el impacto del frío muy rápidamente, así que decide no hacerlo. El día sigue con normalidad. Al caer la noche, llegan algunos reportes más. Uno de ellos llama muchísimo la atención del capitán Smith y toda la tripulación. El SS California está reportando hielo en cantidades importantes frente a ellos. Se tornó peligroso e incluso su capitán decide parar la marcha. Se encuentran relativamente cerca del Titanic, a unas 20 o 30 millas de distancia. El capitán del SS California decide pasar la noche en el lugar y esperar a la mañana siguiente para retomar el viaje. Un aviso de hielo en la trayectoria del Titanic llegaría de la forma más inesperada. El Mesaba, un carguero que va en sentido opuesto hacia el Reino Unido, se topa sin querer con el Titanic. El Mesaba es un barco viejo que no tiene sistema de comunicación inalámbrica todavía, por lo que al ver al gigante acercándose, el capitán del Mesaba ordena hacer señales luminosas para informar que bajen la velocidad ya que frente a ellos hay mucho hielo. Sí, amigos, como lo escuchan. El Titanic agradece el informe y da las gracias. No se sabe si este informe llegó a los mandos superiores o al capitán Smith en el Titanic. El capitán del Mesaba reportaría después de enterarse del accidente, ya estando en tierra, que el mensaje fue enviado por parte de su tripulación y recibió la confirmación de la tripulación del Titanic de recibido. A eso de las 8 de la noche, el capitán Smith sube al puente de mando. Pide un rápido informe a la tripulación y la novedad sigue siendo que hay información sobre formaciones de hielo más adelante y que los prismáticos no fueron encontrados. El capitán Smith ordena inmediatamente que apaguen las luces del frente del barco para que los vigías puedan observar mejor al frente, y también ordena que las luces del puente de mando deben ser apagadas para que todos puedan estar muy atentos a lo que suceda al frente y también a los costados del barco, claro. Hay una tensión palpable en el ambiente. Incluso los niños en sus camarotes lloran desconsolados y es imposible para sus madres calmarlos. Todo aquello se torna muy extraño en realidad. Justo en el cambio de turno y al llegar los relevos al puente de mando y la torre donde se encuentran los vigías, los dos tripulantes que están sobre aquella canasta suspendida a varios metros del suelo informan a los nuevos vigías que sienten olor a hielo. Ese era un término que utilizaban entre ellos. Los cuatro vigías contemplan nerviosos cómo el Titanic sigue desplazándose a prácticamente toda su potencia, unos 20 nudos. En realidad no iba más rápido porque el barco era nuevo y el capitán Smith no quería forzar la nueva maquinaria. Así lo había contemplado, ir desarrollando de a poco al Titanic, por eso no sobrepasaría por mucho los 20 nudos. Nuevamente en la cabina del telégrafo hay un nuevo informe. El SS California dice que hay un banco cerrado de hielo frente a ellos. Operando el telégrafo se encuentra Phillips, jefe de comunicaciones del Titanic. Recibe el mensaje y al momento de entregarlo a su asistente para que suba al puente de mando, a dárselo claro a la tripulación, nota que este se ha quedado dormido por el cansancio. Había ido de arriba para abajo, de aquí para allá, muchísimas veces, así que se encontraba exhausto. El día anterior el telégrafo no había funcionado muy bien, y al repararlo habían cientos de mensajes que se debían entregar a los más acaudalados hombres de negocios que viajaban en el Titanic. Así que Phillips decide, a manera de compañerismo y empatía, no despertar a su asistente, y guarda el informe del SS California en la papelera de pendientes de entregar. Este es un gravísimo error. Pero no juzguemos a Phillips antes de tiempo. Phillips no es un marinero,
no domina mucho la terminología marítima y de navegación. Él es solo el jefe de comunicaciones, por lo tanto, no analiza la dimensión que tiene el informe recibido, así que por esta razón no lo envía. En ese instante, en el puente de mando, el tiempo se ralentiza. Todo queda en silencio por un momento. Los nuevos informes no han llegado. Además, todo aquello está muy oscuro y callado, hasta que el jefe de los vigías grita: "Iceberg, iceberg". Esto lo grita de una forma muy angustiosa y desesperada. Iceberg al frente. Iceberg al frente de nosotros. 11:40 de la noche. El oficial de guardia en el puente siente como se erizan todos sus cabellos. De inmediato reacciona. Es un hombre especializado, sabe qué hacer. Inmediatamente gira una palanca que a su vez conecta directamente con la sala de máquinas e indica invertir los motores. Luego de ello corre hasta el timón, como puede, y lo sujeta muy fuerte y tira de él hacia babor. El timón comienza a moverse hacia la izquierda. Él espera con esta acción librar lo que está justo al frente de ellos. Inmediatamente se escucha cómo los motores y las hélices frenan y comienzan a girar en reversa para empujar el agua hacia el frente y hacer que se frene el barco. Estupefactos, todos los tripulantes del puente de mando en el barco observan que no pasa absolutamente nada. El barco se sigue moviendo. Sí, lo sigue haciendo directamente hacia un inmenso iceberg. 11:50 de la noche del 14 de abril de 1912. La maniobra de último momento que hizo el jefe de guardia en el puente de mando ha sido en vano. El Titanic logró girar apenas un par de grados a la izquierda. El choque es muy fuerte, se sacude todo el barco. Las copas rebosantes de vino sobre las mesas en el restaurante caen. Muchos sienten el impacto. Otros, incluidos los niños junto a sus madres, duermen plácidamente, así que no sienten nada. Pero hay un sonido en particular que llama la atención de los pasajeros y tripulación. Es un chirrido provocado por el rozamiento del barco con el iceberg. Este es el sonido del doble casco, aquel que nunca cedería, rompiéndose y resquebrajándose frente a la pared de hielo. Ese sonido era el grito de la muerte, que resonó en cada una de las almas que no sobrevivirían esa noche. Súbitamente el capitán Smith se despierta. Su camarote queda justo atrás del puente de mando, abre la puerta y corre rápidamente a la sala de mando. Smith es informado que han chocado contra algo. El barco aún no se detiene, sigue girando, pero con los motores invertidos, lo que provoca que esa posición golpee y roce todo su costado mediante va pasando cerca del iceberg. Smith, al tener mucha experiencia, rápidamente gira el timón al lado contrario, lo que provoca que el barco cambie de rumbo y deje de golpearse. El capitán Smith ordena una inspección inmediata. Justo en ese momento, el ingeniero Andrews llega al puente de mando. Él es el diseñador del barco. Toda la tripulación corre de un lado para el otro. El nerviosismo se percibe en el aire, ya que hay informes que dicen que parte de la zona de correo se está llenando muy rápidamente de agua. Toneladas y toneladas de agua gélida del mar están llenando esa zona. Otros reportes dicen que algunas salas carboneras ya están inundadas. Smith se da cuenta de que el impacto ha sido muy grave. En realidad ha sido un impacto mortal. En medio de aquel caos, otro oficial de la tripulación llega corriendo. Entrega al capitán Smith y al ingeniero Andrews un informe que les congela la sangre. El impacto ha sido muy fuerte. Ya 6 de los compartimientos estancos del frente del barco están prácticamente inundados.
y las bombas no dan abasto para sacar toda esa cantidad de agua que está entrando. Smith rápidamente ordena detener en su totalidad los motores y el barco. Andrews, por su parte, al ser el diseñador, comienza a hacer cálculos y los resultados lo dejan petrificado. Le quedan solamente 2 horas. Sí, solamente 2 horas a flote al Titanic. Es la frase que pronuncia con angustia al capitán Smith, que también se encuentra aterrado. Pero, ¿cómo es posible? Su barco, el barco del capitán Smith, aquel insumergible de 46,000 toneladas, tiene menos de 2 horas de vida. Pero el capitán Smith actúa de una forma lógica y debido a su experiencia también ordena las directrices que se deben seguir inmediatamente. Pronto oficiales bajen los botes salvavidas, comiencen a evacuar mujeres y niños. Ellas son la primera opción para salvarse. Pronto que un oficial se mueva rápido a la cabina de comunicación y comience a enviar señales de auxilio y rescate. Pronto nos estamos hundiendo. Phillips en la cabina de comunicación comienza desesperado a enviar telegramas pidiendo ayuda. Hay muchos barcos en la zona, pero ninguno contesta. Hay una gran confusión. El SS California está muy cerca en realidad. Además está estacionado. Paró su marcha para evitar las formaciones de hielo. Hacía exactamente 1 hora envió un mensaje al Titanic preguntando cuál era su situación. Phillips, al estar muy atareado, sin querer respondió: "No molestes, estoy muy ocupado". Así que el jefe de comunicaciones del SS California se fue a dormir y apagó los equipos. En ese instante también se apaga la esperanza de un pronto rescate a todas las víctimas del Titanic. Durante las próximas 2 horas el barco luchará una batalla perdida contra la gravedad y la inclinación, y verá cómo disminuyen sus fuerzas por mantenerse a flote, ante la inminente catástrofe y ante la certeza de que será muy pronto. El capitán Smith ordena evacuar pronto a mujeres y niños. Este es un protocolo ya establecido en realidad. Los compartimientos están inundados. Las lujosas salas, gimnasios y los pasillos también se hunden lentamente. El reloj no se detiene. El barco está quedando sin tiempo. Lo que está a punto de suceder es uno de los dramas más terribles que haya pasado alguna vez en el mar. El gran transatlántico de 46,000 toneladas está a punto de ser engullido por el océano, al igual que las cientos de personas que se aferran a él para sobrevivir. Si bien es cierto el Titanic se hunde lentamente, esto provoca cierta confianza en muchos de los pasajeros. Ellos piensan que es insumergible, que nunca se hundirá. Solo una vez que algunos botes salvavidas comienzan a descender por el costado del barco, muchos se dieron cuenta de que éste se hundiría. Al inicio la evacuación fue muy tranquila y fluyó dentro de lo que cabe, con normalidad. Pero en la última hora a flote, el caos y la desesperación se apoderó de las personas que seguían a bordo. La proa, la parte delantera del barco, se encuentra sumergida y muy inclinada. Los botes salvavidas siguen bajando, pero justo a las 2:10 de la madrugada de aquel 15 de abril de 1912, el Titanic se empieza a precipitar hacia abajo. Las personas amontonadas en los pasillos se dan cuenta de que el Titanic está muy inclinado hacia proa, unos 9 o 10 grados. Pero hay algo peor. También se dan cuenta que los últimos botes salvavidas se han ido. Como un acto instintivo de supervivencia, una gran multitud, aún en el barco, unas 1,000 personas, corren desesperadas y se aglutinan en la popa, en la parte trasera del barco. Esto para alejarse del agua. Lo que aún no saben es que este intento por sobrevivir es en vano. Muchas de estas personas son de la tercera clase. Hay un detalle no menor.
Muchas personas de esta misma tercera clase no pudieron siquiera llegar a la cubierta superior. El Titanic era sin duda un gigante, y sin un guía o un mapa interno del barco, difícilmente alguien llegaría hasta la parte superior. En la cubierta de popa, dos sacerdotes, el padre Thomas Ballers y el padre Joseph Peruches, están dando la absolución y orando el rosario junto a cientos de pasajeros que se juntan a su alrededor. La popa comienza a elevarse cada vez más alto en el aire y las tres hélices de bronce emergen del océano. A su vez, el líder de la banda musical del Titanic, Wallace Harpy, un músico de 33 años, da la orden para tocar la última canción. Wallace contó una vez a un amigo músico que tocaría un himno triste si alguna vez estuviera en un barco hundiéndose. Durante todo el caos, los músicos tocaron música alegre. Justo al final, comenzaron a tocar una triste canción final. Este presagio de Wallace sería uno de los cientos que sorprendentemente saldrían a la luz tiempo después del hundimiento. Los supervivientes, al alejarse en los botes salvavidas, observan cómo a la distancia el Titanic se ha partido justo a la mitad y comienza a hundirse lentamente. Los restos del barco continuarían descendiendo hasta tocar fondo a unos 4.000 metros de profundidad. Eva Hart, una sobreviviente del naufragio, narraría años después que nunca olvidará los gritos desesperados de las personas en las gélidas aguas del Océano Atlántico. Algunos minutos más después, un silencio sepulcral se adueñaría de esa madrugada del 15 de abril de 1912. En total sobrevivieron 706 personas. 1.517 fueron las víctimas de este suceso, que en realidad no ha sido la peor tragedia marítima en el mundo, pero sí la más recordada. Pero ¿sabía usted que hay una serie de eventos e incluso un libro? Sí, así como lo escucha. Un libro que presagió el hundimiento del Titanic. Quizás la parte más misteriosa del evento es que casi se predijo con gran detalle 14 años antes, en 1898, en un libro llamado El naufragio del Titán, del escritor Morgan Robertson. Las similitudes son asombrosas y lo dejarán sin aliento. El Titán fue descrito como el buque más grande a flote en ese momento, al igual que el Titanic. Tanto el Titán como el Titanic fueron llamados los insumergibles. El Titán tenía 243 metros de largo, mientras que el Titanic tenía 269 metros de largo. El Titán, por su parte, se hundió luego de chocar contra un iceberg, mientras navegaba a unos 25 nudos. El Titanic se hundió luego de chocar contra un iceberg, mientras navegaba a unos 23 nudos. El Titán se hundió a unas 400 millas de las costas de Terranova en Canadá. El Titanic se hundió a unas 400 millas de las costas de Terranova en Canadá. El Titán se hundió en abril. El Titanic también se hundió en abril. El Titán tenía solamente 24 botes salvavidas, como se describe en el libro. El Titanic solamente tenía 20 botes salvavidas. Esto parece una coincidencia increíblemente improbable. Muy extraño, ¿no le parece? ¿Alguna vez ha escuchado el nombre de John Weir? Probablemente no. Él fue un coronel estadounidense muy condecorado. Al terminar su ciclo como militar, se convierte en empresario y un hombre muy acaudalado, que tenía operaciones comerciales
y mineras tanto en Estados Unidos como en Europa, y constantemente cruzaba el Atlántico para dirigir sus negocios. En abril de 1912 se encuentra en Inglaterra terminando de cerrar algunos tratos. Su objetivo es abordar el RMS Titanic y viajar de regreso a Nueva York. Lo acompañan 3 asistentes, y estos mantienen una constante comunicación vía telégrafo con sus empresas en Estados Unidos. Pero la mañana del 10 de abril de 1912, el coronel Weir se despierta con cierta pesadez en el cuerpo. Un desánimo lo recorre. Va a tomar su desayuno y comenta con uno de sus secretarios que no se siente de ánimo. Algo lo inquieta y siente una pesadez que oprime su pecho y estómago. El dueño del Hotel Waldorf, un hotel de lujo en el que se hospeda Weir, se acerca al ver al coronel. Este pronto lo saluda y le comenta que lo ve un poco pálido y le pregunta si todo está bien. A lo que el coronel Weir responde que se siente un poco indispuesto acerca del viaje y presiente que algo malo va a pasar si aborda. Una risa un tanto burlona aparece en el rostro del dueño del hotel y comenta a Weir que no se preocupe, que el Titanic es insumergible. Horas más tarde, el coronel Weir habla con su secretario y le instruye sobre ciertos aspectos que deberán de observarse y cuidar en caso de que él faltara. El día 12, al ya estar navegando en el Titanic, pide a su asistente enviar una serie de telegramas que son prácticamente instrucciones póstumas. Sí, como lo escucha. Deja información clara con los gerentes de sus empresas y sus socios comerciales, de que en caso de él faltar, qué cosas deben hacer cada uno. Esto en un tono de despedida. El día 15 de abril de 1912, el coronel John Weir es una de las 1.500 víctimas del naufragio del Titanic. Una teoría que ha tomado mucha fuerza a lo largo de los años y una de las posibles causas del hundimiento del Titanic fue orquestar un accidente para eliminar a los poderosos y ricos rivales de JP Morgan, el accionista mayoritario y dueño de la White Star Line. Y de ser esto cierto, ¿qué podría valer más que la vida de 1.500 personas? El nivel de riqueza e influencias involucrado es asombroso, y cuanto más se indaga, más extraños se vuelven los hechos. JP Morgan, uno de los financieros más acaudalados y despiadados de la época, era un firme creyente y defensor de la creación de una organización que aún no se había creado, la Reserva Federal. Él, junto a muchos socios, veían la necesidad de su creación. Por su parte, algunos acaudalados y ricos no estaban de acuerdo con la postura de JP Morgan. Entre ellos, Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus. Le recomiendo que se agarre fuerte de su asiento. Esto podría estremecerlo. Estos 3 magnates murieron el 15 de abril de 1912 en el naufragio del Titanic. Mas no así JP Morgan, que extrañamente e incluso se dice después de haber abordado por un momento el Titanic, decidió bajarse y aplazar su viaje. Tenga en cuenta que él era el dueño del Titanic y que las mejores habitaciones y demás amenidades para su comodidad estaban listas. ¿Por qué cancelaría su viaje a último momento? Tuvo, al igual que el coronel Weir, un mal presentimiento, pero JP Morgan sí decidió bajar del Titanic. Estas son preguntas que seguramente nunca obtendrán respuesta. ¿Son estos hechos partes de la casualidad? ¿O hechos increíbles de una gran conspiración? ¿Castigo o designio divino?
eslabones de una gran cadena de sucesos guiados por la casualidad y fenómenos precognitivos. El hecho es que el Titanic descansa 4.000 metros bajo las aguas del Océano Atlántico. Las voces ahogadas de sus víctimas son ya inaudibles. Pero si hay algo claro en la memoria de los que alguna vez hemos contemplado el mar y sus misterios, es el nombre del RMS Titanic. A usted gracias por su atención. Si este contenido ha sido de su agrado, no olvide suscribirse, activar la campana de notificaciones y hacer sus aportes en la barra de comentarios, para que así se una a nuestra comunidad de buscadores de la verdad, amplíe sus horizontes y se aventure a descubrir lo inexplicable. Y no me despido antes, amigos, sin dar el mismo consejo de siempre. Intente buscar siempre de la luz, porque si no lo hace en algún punto, usted podría convertirse en una sombra en la oscuridad. Hasta una próxima ocasión.